Shalom Ubrajá, bienvenidos, bienvenidas a nuestro estudio diario del Daf Yomi. Hoy, día 21 de octubre. Vamos a estudiar Bezrat Hashem en la página 73 de nuestro tratado, empezando en la página 72, en la nueva Mishnah, donde nos quedamos ayer. Voy a compartir con todos vosotros el material. Aquí estamos. Muy bien. Y ahí donde está marcado en amarillo, donde comienza la nueva Mishnah, es donde empezaremos hoy. Nos dice así, la Mishnah. Dice, Ha'achim shayu ochlim al shulchan abihem. Es decir, los hermanos que están comiendo en la mesa de su padre. La Mishnah va a tratar, la Gemara, perdón, va a tratar de entender qué significa si realmente están comiendo físicamente en la mesa de su padre o si es el hecho de que están comiendo de los bienes de su padre. La cuestión aquí es que ellos viven en el mismo patio que el padre. Vishenim bebatehem, entonces comen, ¿sí? A ver, seguramente no se escuche, no sé. 72b empezamos. Y hoy estudiamos la 73. Muy bien. Entonces dice, ellos comen en la mesa de su padre y duermen en sus casas. Es decir, cada uno está durmiendo en su casa. Eh, y además de sus casas y de las casas de su padre, hay otras casas en este patio. Entonces, si los hermanos quieren hacer Eruv con el resto de los habitantes del Hatzer, Serihim Eruv Lejol Ejad Beejad. Es decir, es necesario que cada uno de los hermanos traiga un Eruv por sí mismo con los demás habitantes del Hatzer, del patio. ¿Por qué? Porque viven en casas separadas. Por lo tanto, le fijas, dice la Mishnah, Im Sheachach Ejad Mehem Velo Erav, si uno se olvidó de hacer Eruv y no hizo Eruv, entonces Mebatel, el que se olvidó, anula su reshuto, su dominio sobre el Hatzer. Y entonces los demás pueden transportar con el Eruv que van a hacer. Ahora dice, Mata, ¿y cuándo es esto que tienen que hacer Eruv cada uno y uno? Bisman, Shemolijim, Eruban, Bemakomajer. Eso es únicamente cuando ¿qué? Cuando todos van a coger el Eruv, lo van a llevar a otra de las casas del patio. Aval, pero, y Maya Eruv Baeslan. Pero si todos los demás habitantes del patio traen el Eruv a la casa del padre donde ellos van a estar comiendo, entonces no sería necesario que cada uno haga Eruv, sino que harían un solo Eruv por esa casa. Como vimos ayer el tema del Traklin, si os acordáis. O Sheen Imahem de Yorin Bajater. O que no hay otros habitantes en el patio. Ahí no hace falta que hiciesen Eruv. Enan Sirihim Leare. De esa manera no tendrían que hacer ningún tipo de Eruv si no hay otros habitantes en el patio. Muy bien. La Gemara va a empezar y dice así: Shmamina, Mekomlina, Gorem. Que la primera pregunta que hay aquí. La primera pregunta que hay aquí. Y lo que quiere entender ahora mismo la Gemara. Que la discusión en la Mishnah, ¿cuál es? Es decir, el hecho donde yo duermo, el lugar donde yo duermo, es lo que fija si yo soy habitante de un lugar o del otro, o es el hecho que yo como en un lugar es lo que fija. Aquí hemos visto que cuando todos comen en la casa del padre, pero cada uno duerme en su casa, ¿sí? Hemos dicho que cada uno tiene que traer su propio eruv, ¿sí? Si fuese que el lugar donde comen es lo que fija, entonces en ese caso bastaría con un solo eruv por toda la casa del padre, donde todos ellos comen. Pero nos dice Shmamina, ¿qué se entiende de aquí? Me comblina Gorem, que el lugar donde se duerme es lo que determina. Y esto representa una dificultad sobre Rab. ¿Qué es lo que él qué es lo que piensa? Él piensa que Mekom Achilat Ha'adam u Amachshiv et Dirato velo Mekom Linato. Es decir, Rab opina que ahí donde la persona fija su comida es lo que fija su lugar de residencia y no donde duerme. Bien, estamos viendo entonces que la Gemara nos trae que esto se basa en una discusión entre Rab y Shmuel, que es
su Balplukta, como se llama, quien está siempre en discusión con él. Es decir, Shmuel vendría a decir que el lugar donde se duerme es lo que fija el lugar donde se reside, y Rab dice que el lugar donde se come es lo que fija el lugar donde se reside. Amar Viuda Amar Rab, dijo Viuda en nombre de Rab. Bimkable Prashanu, dice, no, aquí estamos hablando de otra cosa. En realidad, no es que todos comen en la casa del padre, sino que el padre les da a cada uno de ellos la manutención y todos comen en sus casas. Y entonces por eso la casa donde duermen también es la casa donde ellos están comiendo. Muy bien. Y así, Tanur Rabanan enseñó a nuestros sabios en una vereita. Mishayeshlo Bet Sha'ar, una persona que tiene un Bet Sha'ar. ¿Qué es un Bet Sha'ar? Es un cuarto donde vive el que cuida el Hatzer, el patio. El patio. O Sheyeshlo Achsadra, o que tiene un Achsadra, es un lugar que está cubierto con un techo, sin paredes, eh, o con paredes y sin techo, donde alguien reside ahí, duerme ahí. Un mirpeset o una mirpeset, una terraza, Behatzer Javero, en el patio de su compañero. Entonces, Hareze Enoser Alab, es decir, el hecho de que yo posea ese lugar, puesto que yo no resido en él, no le estoy prohibiendo a las demás personas transportar en ese lugar. Aval, pero una persona que tiene en el Hatzer de su compañero, Bet Hateben, Bet Abakar, Bet Haetzim, Bet Aotzarot, Areseo Serala. Es decir, este tipo de depósitos, un depósito de grano, o un establo de animales, o un depósito de maderas, ¿sí? O cualquier tipo de depósito otro, entonces sí que le prohíbe a su compañero. ¿Por qué? Porque se considera como que él está habitando en ese lugar. La vida Omer, la vida dice, Eno ser el makom dirá bilbad, no únicamente prohíbe un makom dirá, un lugar donde se habita. Es decir, no es que sea un lugar apto para vivir, sino el lugar donde él vive. Amar a viuda, dijo la viuda, va a tener una prueba para reforzar sus palabras. Maase, beben nafja, shayulo, hamesh hatzerot beusha. Una vez ocurrió con una persona, ¿sí? Que tenía 5 hatzerot en Usha, en la ciudad de Usha, tenía 5 propiedades. ¿Qué vamos a decir? ¿Que prohíben todas las propiedades? Dice, no, Ubama Selif Nehasamim, vino este hecho delante de los sabios, Eno Serela Bedira Bilbao. Y que le dijeron los sabios que solamente prohíbe el lugar donde él está viviendo. ¿Sí? Y pregunta a Gemara, Bedirá Salcadata, ¿acaso estás pensando que es únicamente el lugar donde está residiendo, donde está viviendo? ¿Sí? El Aema, ¿qué es lo que vamos a decir? Mekom dirá. El lugar donde está su residencia, eso es lo que él prohíbe. Mae Mekom dirá, ¿qué es el Mekom dirá? Entonces ahora nos van a tratar de explicar qué es para esta definición el Makom dirá, el lugar donde se habita. Dice así, Rab Amar, Rab dijo, vamos a pasar de página, Mekom pita, es decir, el lugar donde está su pita, donde está su pan, ¿sí? Ushmuel Amar, Mekom lina, el lugar donde va a dormir. Acabas de la clase. Acabas de la clase. El lugar donde va a dormir. Entonces dice así, Metibe Arroim. Vamos a poner una vereita a esta opinión. Y dice así, los pastores. Veakayatzin, es decir, aquellos que cuidan las frutas que se están secando en el campo. Veaburganim, y los vigilantes de la ciudad. De Shomere Perot y los vigilantes de las frutas que están en el campo. Ellos todos se encuentran fuera de la ciudad, pero comen en sus casas que están dentro de la ciudad. Bisman Shedarkan la ir cuando van a dormir a la ciudad, ¿sí? Es decir, ahí donde comen, ¿sí? Entonces, incluso que cuando llegó la entrada de Shabbat, ellos estaban en el campo fuera de la ciudad. Comacom, Hareen Shair, son como las personas de la ciudad. En cuanto al Tejum, ¿sí?
que toda la ciudad es como 4 amot para ellos, es decir, se pueden desplazar por toda la ciudad. Aval, pero Bisman, Shedarkan Lalim Basadeh, cuando suelen dormir en el campo, incluso que comieron en la ciudad. Yeshlahem Alpaim Lekol Rua. Tienen entonces 2000 amot para cada dirección en la ciudad. Perdón, perdón. No, desde el lugar en el campo donde durmieron. Y no se consideran como habitantes de la ciudad. Y entonces, ¿qué estamos viendo de esta vereita? Que en cuanto al tema del tejum, del límite de Shabbat, el lugar donde la persona fijó su lugar de dormir y no su lugar de comer. Eso es lo que fija cuál es a partir de dónde yo voy a contar el eruv, el tejum, perdón. ¿Sí? Entonces, esto debería también ser la ley en cuanto al eruv hatzerot. Ahí donde se fijó el lugar para dormir, eso es lo que debería fijar y no el lugar donde comió. Y entonces esto supone una dificultad para Rab. Después la Gemara dice, Hatam, es decir, en las personas del campo, Anan Sahade, de ahí Mamtulehu Rifta Hatam, Tfe Nijalehu. Dice, no. Dice ahí, ¿cuál es la cuestión? En el tema de las personas que están en el campo. Podemos entender o nos queda claro, Anan Sahade es como decimos, por ejemplo, en la Ketubá, ¿sí? Es como que hay un testimonio, está claramente testificado que si le hubiesen traído el pan ahí, ¿sí? Al campo, él lo hubiese preferido. ¿Qué quiere decir? Que esa persona está demostrando que su lugar de preferencia es justamente ese lugar en el campo. Bien. Por lo tanto, el lugar se considera como el lugar donde ellos habitan, el campo, perdón. Amar Rabbi Yosef dijo de Rabbi Yosef, Losh mi ali shamata. Yo nunca escuché esto que estoy diciendo. Amarle a Valle, le dijo a Valle, Atamar Halan. Tú nos dijiste. Recordamos que Rabbi Yosef, ¿sí? Como ya hemos visto en otras ocasiones, olvidó al final de sus días lo que había enseñado. Y entonces a Valle siempre le viene a recordar qué es lo que él había enseñado. De Aja Amar Halan, ¿sí? Y nos enseñaste a nosotros en cuanto a esta Mishnah. Los hermanos que están comiendo en la mesa de su padre, y duermen en sus casas. Dirigime Eruv le dejar, tiene que hacer un Eruv cada uno de ellos. Sí, nosotros los alumnos te preguntamos a ti sobre esta Mishnah. Shmamina, ¿qué es lo que se entiende aquí? Mekomlina Gorem, que el lugar donde se duerme es lo que fija la residencia para Shabbat. Amartlan, y nos dijiste, Alá Amar Rebiudá Amar Raab, Bim Kable Pras Shanu. Es decir, no, sobre esto, dijo Rebiudá en nombre de Raab, que en realidad los hijos están durmiendo y comiendo en la misma casa, cada uno en la suya. Porque a fin de cuentas, lo que se llama que están comiendo de la mesa de su padre, no quiere decir que físicamente van a la mesa de su padre, sino que están comiendo de los bienes de su padre, que es su padre el que les provee el alimento. Tanura banal. Vamos a ver si, perdón, me olvido aquí de pasar esto. Muy bien. Tanura banal. Enseñaron nuestros sabios en una vereita. Misha Yeshlo Hamesh Nashim, una persona que tiene 5 esposas. ¿Sí? Pobrecito. Y cada una de las esposas tiene su propia casa y su propio patio. Y todas, Mekabelot Pras mi Baalehen, y todas reciben el sustento de su esposo. Y cada una come en su casa. Bien, Abadim. O lo mismo sería en el caso en que tenga 5 sirvientes. ¿Sí? Y cada uno tiene su propia casa y a fin de cuentas comen de lo que les da su empleador. Umekabelim pras merabehen, y reciben el alimento de su amo, de su señor. Y ahora, velo irev lo imnashav velo imabadav. Y esta persona no hizo eruv ni con sus esposas ni con sus sirvientes. Reviudá ben betera matir. La viuda ben betera permite transportar en el patio de las esposas. ¿Por qué? Porque los nashim viven con sus esposos y entonces se las considera como que son habitantes de la misma casa. Veoser abadim, y prohíbe transportar en el patio donde están los sirvientes. ¿Sí?
Ahora, Rabbi Yehuda ben Baba permite transportar en el patio de los sirvientes y prohíbe transportar en el patio de las esposas. Amar Rab, dijo Rab. Maitama, de Rabbi Yehuda ben Baba. ¿Cuál es el motivo de Rabbi Yehuda ben Baba para opinar de esta manera? Responde y dice, Dichtiv, porque está escrito, Benaniel Bitra Malka. Es decir, que Daniel estaba en la puerta del rey. Es decir, incluso que cuando Daniel no estaba en la puerta del rey, siempre se le consideraba como que estaba en la puerta del rey. Quiere decir que él siempre estaba unido a su señor, que era el rey. De la misma manera, el siervo siempre se le considera como que está a la puerta de su amo. Y por lo tanto, el siervo, a pesar de que está en su propio patio, ¿sí? Mientras él come de lo que le da como sustento su amo, entonces siempre se le considera como que está en la casa del amo. Bien. Dice la Gemara, Pshita ben Etzel Aviv. Dice la Gemara, es evidente, es lógico entender que el hijo con su padre, ¿sí? Que vive en el mismo patio, pero que está en otra casa y recibe el alimento de su padre, que Damarán, la ley es como hemos dicho en la Mishnah, que está considerado dentro del eruv de su padre. Y así también aprendimos que Isha es el Bealá, Bebed es el Rabó, y la esposa con su marido, o el siervo con su maestro. Plukta de Rabbi Yehuda ben Betera de Rabbi Yehuda ben Baba. Es decir, aquí, perdón, el tema de la esposa y el tema del siervo realmente fija una discusión entre Rabbi Yehuda ben Betera y Rabbi Yehuda ben Baba. Dicho sea de paso, para acordarnos de cuál es la opinión de Rabbi Yehuda, los dos son Rabbi Yehuda, ¿verdad? Entonces, Rabbi Yehuda ben Betera y Rabbi Yehuda ben Baba, ¿cómo voy a saber quién dice qué? Dice, acuérdate del versículo que están hablando. Están hablando que Daniel estaba Bitra Malka, en la puerta del rey. Bien, ahora, en la puerta, ¿cómo se dice en arameo? Baba. Entonces, Rabbi Yehuda ben Baba es el que trae el versículo de la puerta de la Baba. ¿Y quién es el que estaba en la puerta del rey? Daniel, hablando del siervo. Entonces, Rabbi Yehuda es el que opina que el siervo se le considera como que está dentro de la casa de su amo, y Rabbi Yehuda ben Betera es el que permite el patio de las esposas. Muy bien. Entonces dice así. Ahora, ya sabemos el hijo con el padre, evidente. Las esposas o los siervos, discusión entre Rabbi Yehuda ben Betera y Rabbi Yehuda ben Baba. Ahora, ¿cuál sería la ley Talmid Etzel Rabó de un alumno que está en casa de su maestro? Es decir, que vive en el mismo patio, pero en su propia casa, y recibe de él también sustento. Mai, ¿cuál sería la ley? Tashma, ven y escucha. De Rab Rabbi Hilla, es decir, Rab, cuando estudió en la yeshiva de Rabbi Hilla, Amar dijo, en Anu tzirihim learev, she'anu somjim al shulchano shel Rabbi Hilla. Es decir, él dijo, nosotros no tenemos que hacer eruv porque nos apoyamos en la mesa de Rabbi Hilla. Es decir, somos considerados como que pertenecemos a ese lugar. Pero Rabbi Hilla ver Rabbi, y cuando Rabbi Hilla estaba en la yeshiva de Rabbi, ¿sí? Amar dijo, en Anu tzirihim learev, no tenemos que hacer eruv, she'are Anu somjim al shulchano shel Rabbi. Es decir, lo mismo, nosotros nos apoyamos en el eruv que hace Rabbi, y por lo tanto son como el hijo en casa del padre. Va Emine a Valle Raba. Vino a preguntarle a Valle a Raba. Hamisha, 5 personas que viven en un patio. Shegabu eteruban, que shemolijin eteruban le makomajer. Es decir, cogieron y para permitir transportar en el patio, hicieron eruv y lo llevaron a otro lugar, a un patio que está junto al patio. ¿Para qué? Para permitir transportar de un patio al otro. Ya hemos visto que esto se le llama Shituv Mevot. Perdón, Shituv Mevot. Muy bien. O Eruv Hatzerot. ¿Acaso funciona Eruv Ejad le Kulan? Es decir, ¿es suficiente con que se lleve un solo Eruv para todos los habitantes de ese patio al otro patio? O Sirihim Eruv le Kol Ejad Ejad. O cada uno de los habitantes del patio tiene que llevar su propio Eruv al otro patio para que esto funcione. A Marle le respondió Raba, Eruv Ejad
Mo'il le kulan. Un solo eruv sirve para todos. Pregunta Valle. Veja ajin de Higabu Damu. Es decir, pero espera, pero esto que hemos enseñado en nuestra Mishnah sobre los hermanos que viven y que están junto a la mesa de su padre, ellos te parecen a 5 habitantes de un patio. Entonces también deberían traer un eruv cada uno de ellos. Bekatane, y está enseñado, se eligien eruv le colejad de ejad. Tú me estás enseñando que hace falta un eruv para cada uno y uno. ¿Sí? Entonces, dice, Ajabe Mayaskinan, ¿de qué estamos hablando en este caso? Respondió Raba, Egon, de Ika, de Yorim, Behadaihu. Es decir, estamos hablando de un caso en el que hay otros habitantes aparte de los hijos. De Migo de Hane Asre, ¿por qué? Porque el resto de los habitantes prohíben unos a otros transportar. Hanenami Asre, entonces ellos también prohíben, los hijos también prohíben. Ajiname Mistabra, entonces así también parece lógico entender de aquello que está escrito y por eso la Gemara ahora va a tratar de analizar en profundidad las palabras. De Katane, así es como se enseñó en nuestra Mishnah con estas palabras. Ematai, ¿cuándo es que tienen que hacer un eruv cada uno de ellos? Únicamente cuando ponen el eruv en otra de las casas de otros de los habitantes del patio. Abalimaya eruban ba islam, pero si el eruv de todos los habitantes del patio vienen a la casa donde está el padre, o sheenda yorin mahem, o que no hay otras personas que vivan ahí, en Serihim le Arev no tienen que hacer eruv, sino que vale con el eruv del padre solamente, o si no hay nadie más, no hace ni siquiera falta que haga eruv del todo. Entonces responde y dice, Shma Mina, efectivamente, esto es lo que se aprende de esta enseñanza. ¿Sí? Vamos a ver. Baemine. Aquí está. No, este se vaya a Raba. Tenemos otro Baemine por aquí. Aquí está. Baemine vino a preguntarle, Rafjilla Barabin a Rafsheshet. Rafjilla Barabin me Rafsheshet. Bene Berrab, es decir, los estudiantes de la yeshiva. De Agle Nehama Bebaga, que comen su pan en una axanía, es decir, en un hostal. Es decir, que no está en la ciudad, no está en la yeshiva, está en un hostal que está a 2000 amot de la yeshiva. Veatu ubeite bebe rab. ¿Sí? Y vienen a dormir a la yeshiva. ¿Qué pasa? Aquí, mashkinan lehu tehuma. Cuando venimos a medir para ellos el tehum de Shabbat, los 2000 amot que se pueden desplazar fuera de los límites, mi be rab mashkinan lehu o mi baga mashkinan lehu. Es decir, este tehum lo vamos a medir desde la yeshiva o lo vamos a medir desde el lugar donde comen. Amarle, le respondió Rav Sheshet, mashkinan mi be rab. Es decir, se miden desde la yeshiva porque es el lugar donde están durmiendo, ¿sí? Y es el lugar que fija su residencia. Pregunta la Gemara, veare no tiene terubó beto jalpai mamá. Veate ubayet bebate. Es decir, dice, pero espera, ¿cómo funciona normalmente el eruv tehumí? La persona viene, deja su pan en el lugar donde va a fijar su eruv, en los 2000 amot de distancia, y después se va a su casa a dormir. Entonces, ¿qué pasa? La ley que es de mashkinan le tehuma me erube. En realidad, en este caso, ¿cómo se calcula el tehum? Se calcula desde el lugar donde puso el pan, no desde el lugar donde está durmiendo. Entonces dice, vamos a responder como antes, Beau, es decir, cuando puso el Eru, Anan Sahade, ¿sí? ¿Qué es lo que le conviene a él? ¿Qué es lo que nosotros vemos que está demostrando que le conviene? Ubehada Anan Sahade. Es decir, y en el otro caso, también, ¿qué es lo que está demostrando que le conviene a él? Dice, Beau, cuando pone el Eru en un lugar, Anan Sahade de I mitrat le hatam níjale. ¿Qué es lo que está demostrando? Que si él pudiese dormir ahí, entonces él preferiría dormir ahí. Pero no puede ahora. Ubejada, y en el tema de la yeshiva, Anan sabe lo mismo. Ellos demuestran con sus acciones de I maituleu rifta lebarrab, ¿sí? Nija lehutfe, que si les pudiese entrar el pan a la yeshiva, ellos lo habrían preferido.
y entonces ahí es donde ellos fijarían el lugar de su residencia. El problema, entonces, ¿cuál es? La discusión, ¿dónde está? Dice, cuando es evidente que a una persona le conviene tener tanto el lugar donde come como el lugar donde duerme en un mismo lugar, ¿bien? Entonces ahí no hay duda, ahí seguro que es donde está fijando su lugar, ¿bien? Cuando una persona pone su comida en un lugar y duerme en otro, ¿sí? Y se entiende claramente que él preferiría o comer y dormir en un lugar o comer y dormir en otro lugar. Entonces es ahí donde se fija su lugar. El problema es cuando estamos en una situación en la cual estamos en igualdad de condiciones. Es decir, que tanto en un lugar como en el otro le vendría bien comer o le vendría bien dormir. Entonces dice así, va Rami Barjama, me Rabjizda. Le vino a preguntar Rami Barjama a Rabjizda. Ab Ubeno, un padre con su hijo, que viven en un mismo patio. O otro caso, Arrab de Talmido, un maestro con su alumno que viven en un mismo patio. Que Rabim Damu o que Yehidim Damu. Es decir, se los considera como muchos habitantes, es decir, que se prohíben uno al otro, como si fuesen diferentes habitantes, o que Yehidim, es decir, como si fuese un solo habitante y uno no se prohíbe al otro. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es si tenemos dos patios, uno dentro del otro, y los habitantes del patio interno salen al Maboy a través del patio externo. ¿Cuál es la ley en ese caso? Como hemos visto, ¿sí? Que si los habitantes del patio interior no hicieron Eruv para sí mismo, entonces ellos prohíben a los habitantes del patio exterior, incluso que hayan hecho Eruv, ¿sí? Por sí solos. Pero si no vive en el patio interior más que una persona sola, entonces no le prohíben a los habitantes del patio exterior. Si dijésemos que el maestro y su alumno, o el padre y el hijo, viven en el patio interior, ¿qué es lo que cambia? Que si son dos, para poder transportar fuera, ellos tenían que haber hecho Ruf dentro. Pero si se considera como uno solo, da igual que no hayan hecho Ruf, porque los habitantes de fuera van a poder transportar. Entonces, como dice así, es decir, se parece que Rabim Damu o que Yahid Damu. Dice, Aim, otra pregunta, ¿Serihim Eruv o en Serihim Eruv? ¿Es necesario que hagan Eruv entre ellos o no hace falta que hagan Eruv entre ellos? Otra duda que sale aquí, Maboy Shelahem Nitar Beleji Bekorá o en Nitar Beleji Bekorá. Es decir, si ellos dan a un Maboy, a un callejón, ese callejón quedaría permitido poniendo un leji, un poste o una corá o una viga, como vimos en los primeros capítulos, o no quedaría permitido. Marle le respondió a Rav Hizda, Tenituja. Así es como estudiamos en la Mishnah. Abu Benó, un padre y su hijo. Rav Talmidó, un maestro y su alumno. Bisman she'en imahem dayorim hareen que yahidim. Cuando no hay más habitantes en este patio, son como un solo habitante y entonces no se prohíben el uno al otro y no hace falta que hagan eruv. Ven serihim learev, no tienen que hacer eruv. Un maboy shelahem nitar beleji bekora. Y si tienen un maboy, es decir, digamos que el rab vive en un patio y el alumno vive en el patio de enfrente y entre ellos hay un maboy que los conecta, no, se podría poner un leji o una corá y eso permitiría que pudieran transportar de un lugar al otro. Así entonces llegamos a la siguiente Mishnah que vamos a empezar ahora mismo. Bien, dice así. Dice Hamishah Hatzerot, 5 patios. Petujos Dolazo, que están abiertos unos al otro. Bien, vamos a ver que ahora la Mishnah va a explicar una versión de la Mishnah. Por ahora vamos a ver esta versión y después la Gemara va a tener una opinión que dice que no, en realidad no es esta la versión correcta de la Mishnah. Dice así, 5 patios que están abiertos unos a otros. Upetujot le Maboy y además están abiertos a un Maboy, a un callejón. Dice, Erbuv Hatzerot, si hicieron Eruv Hatzerot, es decir, cada patio hizo un Eruv para sí mismo, e incluso hicieron un Eruv con el resto de los patios, Velon Ishtatfu Bemaboy, y no hicieron Shituf Meboot, Mutarim Behatzerot, Veasurim Bemaboy. Pueden transportar entre los patios, pero no a través del Maboy, no a través del callejón. ¿Por qué? Porque no se puede uno apoyar en el Eruv
ahí donde hay un shituf. Bien, es decir, estamos trayendo la misma discusión que habíamos visto en la página anterior. Seguimos aquí, nos dice, Ve'en nishtatfu b'mavoy mutarim, es decir, si no hicieron shituf del mavoy, quedaría permitido transportar entre los patios, can de can, tanto en el patio como en el mavoy. Es decir, si hicieron eruv solamente pero no hicieron shituf, tendrían permitido. Ahora dice, erbu behatzerot benishtatfu b'mavoy, si hicieron eruv en los patios e hicieron shituf en el mavoy, beshachach echad mehem, y uno de los habitantes de un patio se olvidó y no hizo eruv en su propio patio, pero dio su parte para el shituf mevot, pero sí que participó del shituf, de la puesta en común del callejón. Mutarim kan bekan, queda permitido transportar tanto en los hatzerot, en los patios, como en el mavoy. Pero si se olvidó uno de los habitantes del mavoy, mi bené mavoy, es decir, que uno de los patios enteros se olvidó y no participó del shituf, de la unión, de la puesta en común de los patios, pero sí hicieron eruv dentro del mismo patio, mutarim behatzerot, pueden transportar entre los patios y está prohibido que transporten en el mavoy, en el callejón. ¿Sí? Hay que recordar que según esta primera versión de la Mishnah, estamos hablando de que los patios están conectados entre sí. Quiere decir que yo puedo llevar las cosas o por dentro entre los patios o por el callejón por fuera. Bien, ese es uno de los problemas que haría que no fuese válido el shituf. Si el shituf mevot yo lo he hecho llevando las cosas desde por dentro, entonces ahí tendría un problema y no podría, no serviría el shituf que estoy haciendo. Entonces nos dice así. La cuestión sería así. La pregunta entonces final, ¿cuál es? Dice, Mavoy mi Mavoy, es decir, que uno de los Hatzerot se olvidó y no participó del Shituf, ¿sí? Mutarín, está permitido que todos los patios transporten en sus propios patios y está prohibido que transporten en el Mavoy. Entonces, el motivo que es, ¿por qué tenemos que hacer Shituf Mevot? ¿Por qué? Shamavoy le Hatzeró que Hatzer la batim. Es decir, la relación que hay entre el Mavoy con su patio, es decir, la relación que tenemos en cuanto al hecho de tener que hacer un shituf o un eruv entre el Mavoy y el patio, es la misma relación que hay entre el patio y la casa. Es decir, igual que para sacar de la casa al patio yo tengo que hacer eruv, para sacar del patio al Mavoy yo tengo que hacer shituf. Bien, eso es lo que nos trata de decir. Nos dice la Gemara. Mani, es decir, esta enseñanza de que el Eruv, que sí hizo Eruv en el patio, pero no se participó del Shituf Mevot, tiene permitido transportar en el patio y prohibido en el Mavoy. ¿Como quién sigue esta enseñanza? Dice Rabbi Meir, esta enseñanza sigue la opinión de Rabbi Meir de Amar, pues dijo, Be'inan Eruv, Ubainan Shituf, que dijo Rabbi Meir, que es necesario tanto el Eruv como el Shituf, es decir, necesitamos las dos cosas. No nos apoyamos solamente en el Eruv, ahí donde hace falta también un Shituf. Y pregunta la Gemara, Emma Metziata, pero ¿qué es lo que dice el medio de nuestra Mishnah? Im nishtatfu bemavoy mutarim kan bekan, que si hicieron Shituf mevot, tienen permitido transportar tanto en el Mavoy como en el patio, cada uno en su patio. Atan le rabbanan de hambre bejada sagia. Entonces, esto es suficiente. ¿Qué es lo que está diciendo los sabios? Seguiría la opinión de los sabios, que dijeron que es suficiente con o el eruv o el shituf. Le responde la Gemara y dice, halokasha, no hay dificultad. Ve'im nishtatfu nami que amar. Es decir, en realidad la Mishnah debería decir, sí, la parte intermedia, que y si hicieron shituf, entonces también sería suficiente. Entonces pregunta la Gemara, Emasefa, entonces ¿qué pasa con el final de nuestra Mishnah? Cuando dice, Erbu bechatzerot benishtatfu bemavoy beshachach echad mehen mi benechatzer velo erev. Es decir, que hicieron Eruv en los patios e hicieron Shituf, pusieron en común el callejón, todos los patios con el callejón,
y se olvidó uno de los patios de hacer el eruv, ¿sí? Tienen permitido transportar tanto en unos como en otros. Entonces tenemos que explicar. Ajidame y de lo batil. ¿Cuál sería el caso aquí? Si estamos diciendo que el que se olvidó no hizo bitul, no anuló su dominio sobre el maboy, sobre el patio, perdón, Ema y Mutarim, ¿por qué estaría permitido que transporten? Ela, entonces, Pshita, es evidente de Batil, que hizo Bitul, que anuló. Si es así, que anuló. Entonces tenemos una dificultad por otro lado. Ema sefa shachach echad mi bene amaboy. Velo nishtadfu mutarim bechatzerot ubedasurim bemaboy. Que si se olvidó uno de los habitantes del Maboy, uno de los patios enteros, se olvidó de participar del Shituf, ¿sí? Tienen permitido transportar cada uno en su patio, pero está prohibido transportar el Maboy. Veí de Batil, y si estamos hablando de un caso en el que anuló Emai Azurim Bemaboy, entonces ¿por qué estaría prohibido que transporten en el Maboy? Si ese patio que se olvidó de hacer el Shituf anuló su propiedad sobre el Maboy, entonces los demás deberían poder transportar. Vejitema, y si tú bien vienes a decir, casaba Rabbi Meir, que Rabbi Meir opina, en Bitul Reshut Bemaboy, que no funciona permitir transportar a través de la anulación del dominio en el Maboy, en el callejón. De Hatania, ¿cómo puede ser si ya se enseñó en cuanto al seduquí, al saduceo que vivía con Rabban Gamliel? ¿Qué es lo que dijo? Sheare bitel lachem reshutó, es decir, este saduceo había anulado hacia vosotros su dominio. Dibre Rabbi Meir, esta es la opinión de Rabbi Meir, quiere decir que Rabbi Meir opina que sí se puede hacer bitul en un Maboy. Entonces, Pshita de lo, Ela, Pshita de lo Batil. Entonces, tenemos que fijar nuestra Mishnah en un caso en el que es evidente que no hicieron bitul, ¿sí? La persona que se olvidó no hizo bitul, o el patio que se olvidó de participar del shituf no hizo bitul. Entonces, ¿qué pasa? Mi de Sefa de lo Batil. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el final de la Mishnah está hablando de un caso en el que no se anuló. Dice, entonces, puesto que el final de la Mishnah habló de un caso en el que no se anuló, Reshanami de lo batil, entonces el principio de la Mishnah también es un caso en el que no se anuló. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa así entonces? ¿En qué? Vamos a encontrarnos Resha Vesefa. Rabbi Meir, que el principio de la Mishnah y el final de la Mishnah concuerda con la opinión de Rabbi Meir. ¿Sí? Pero el Metzaita, Rabbanán, el medio de la Mishnah, la opinión intermedia, iría según la opinión de los sabios. Entonces dice, no, en realidad, Kula Rabbi Meir. Podemos establecer que toda la Mishnah sigue la opinión de Rabbi Meir. Beta'ama Mai. ¿Y cuál es el motivo de que dijo Rabbi Meir? Bainan Eruv u Bainan Shituf. Es decir, ¿por qué motivo dijo Rabbi Meir que es necesario hacer tanto Eruv como Shituf? Como poner en común el callejón con todos los patios. ¿Para qué únicamente lo dijo? Para que no se olviden los niños pequeños de que existe una ley de Eruv y vean que los padres hacen Eruv y hacen Shituf. Es decir, yo exijo los dos, ¿para qué? Para que los niños aprendan que existe esta ley y que así es como hay que hacer. ¿Sí? Pero, ajá, en este caso, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, sí que han hecho o Eruv o Shituf. Entonces, la ley de los Eruvim no se va a perder. ¿Sí? Entonces, por eso no es necesario decretar como decretó Rabbi Meir, y por eso se permitiría hacer el bitul, ¿sí? Hacer la anulación para permitir transportar en el Mabor. Ahora, esto todo dijimos que era en un caso en el cual entendimos que los patios estaban interconectados entre sí. Pero viene ahora Rabbi Yehuda y dice así, Amar Rabbi Yehuda, dijo Rabbi Yehuda, Rab lotane petujot zolado. En realidad Rab no enseñó cuando dijo la Mishnah que los patios estaban conectados uno con el otro. ¿Sí? En realidad, la Mishnah fue enseñada 5 patios que están abiertos a un maboy, a un callejón. ¿Sí? Estamos hablando de patios que no tienen conexión entre ellos. Vejen, y así es como dijo Rav Kahana. Rav lotane petujotolazo, es decir, Rav Kahana también opina como Rav Yehuda, que no se enseñó que los patios estaban interconectados. Y cada hambre, hay quienes dicen, Rav Kahana gufa lotane, hay quien dice que Rav Kahana justamente no enseñó petujotolazo, que estaban abiertos unos a otros. Amarle a Valle le Rav Yosef, le dijo a Valle a Rav Yosef, Maitama,
¿Cuál es el motivo de Rab? Que no enseñó que estaban conectados un patio con el otro. Responde Rab Yosef y dice, Kasabar, lo que opinaba Rab, Kol Shituf, She'en Machniso Umotzio Derech Petachim Bemavoy, Lo Shemeshetuf, que dijimos antes. Es decir, que toda puesta en común que se hace, que no se hace a través de las puertas de los patios que dan al Mavoy, no se llama Shituf. Es decir, que si estas 5 casas que están conectadas entre ellas viniesen a poner en uno de los patios el Shituf Mebot, eso que va a servir como puesta en común de todas las casas que dan a ese callejón, de todos los patios que dan a ese callejón, si los patios se conectan entre sí, lo que tenía miedo que es que pasen por el medio para llevar por ejemplo, el pan o lo que sea al patio donde van a dejarlo. Y en ese caso no funciona el Shituf Mebot, porque para hacer Shituf Mebot hay que pasar la comida de cada patio a través del Maboy al patio donde se vaya a dejar la comida o el vino, como habíamos visto. Bien. Entonces dice así, Itibe vino a preguntar a Valle a oponer una vereita. Va a la Shutaf Lishkenav, un dueño de una casa que es socio con sus vecinos en un Maboy, en un callejón. Las de Beyain, las de Beyain, es decir, para un patio se hizo socio a través del vino y para el otro con otro vino. Es decir, que compraron un tonel de vino de manera compartida. Entonces dice así, en Serihim de Areb, no es necesario que hagan Eru. ¿Sí? Sino que se apoyan en esta Shutafut, en esta sociedad que tienen de que han comprado juntos el vino. ¿Qué vemos de aquí? Que la sociedad es suficiente también en el lugar donde el Shituf no pasó por la puerta. ¿Qué quiere decir? Esta persona compró el tonel, lo metió directamente en su patio y dijo, este tonel es de todos. ¿Sí? No pasó por la puerta de cada uno de los habitantes del patio para llegar hasta el patio de este señor donde se almacena. ¿Sí? Entonces, Hatam de Afke Beaile. Es decir, estamos hablando ahí de un caso en el cual sacó el barril del patio y lo hizo entrar en los demás patios y lo devolvió al patio a través del Maboy. Es decir, hizo toda la acción. ¿Sí? Metió el tonel en todos los patios y al final lo llevó al patio donde lo almacenó. Pregunta la Gemara, Itibe, ¿Ketzad mishtatfim bemaboy? ¿Cómo es que se hace este shituf del maboy, etcétera? ¿Sí? Uno viene, pone un tonel de vino de él en uno de los patios y entonces viene y proclama y dice, como dice Rashi, he aquí que este vino os pertenece, etcétera, etcétera. Bien, entonces, responde la Gemara, ¿qué estamos viendo? Que no hace falta que pase por todas las casas, etcétera, como hemos dicho. Responde la Gemara y dice, Atam, Nami, de Afke, Beailo. Dice, no, también en ese caso estamos hablando de un caso en el cual el tonel lo fue llevando de un patio al otro hasta que llegó al patio donde se va a quedar para funcionar como Shitu. Matkirle Rabba Barhanan. Entonces vino a preguntar Rabba Barhanan, el ameata, ¿qué es lo que vemos de aquí de las palabras de Rabbi Yosef? Ignalo pat besalo, ajenami de lo habeshituf. Dice, si una persona tiene en su cesta diferentes panes, y dice, ¿sabes qué? Este pan lo compré para Shimon, y este pan lo compré para Rubén, y este pan lo compré para Leví, ¿sí? Y entonces eso me va a servir a mí para hacer el shituf de los 3 patios, ¿sí? Dice, eso no vale, no funciona así. Entonces, Ajinami de los Haveshituf, esto tampoco se llama que está haciendo puesta en común del Maboy. Vejitema, y si tú vienes a decir Ajinami, Veja Amar Rabiudá Amar Rab, si dijo Rabiudá en nombre de Rab, Beneja Burash, Ayume Subim, los componentes de un grupo que estaban comiendo, sentados comiendo, antes de Shabbat. Vekadesh Alehem Ayom, y de repente se les hizo de noche, llegó Shabbat. Apat Shal Shulchan, Somjim Alea, Mishum Eruv, es decir, el pan que está sobre la mesa sirve, nos podemos apoyar sobre ella para considerarla como que es el Eruv. Veámbrele,
Entonces, hay quienes dicen que no se puede apoyar sobre ese pan. Mishum Shituf Mevot, a causa de la puesta en común de del callejón. Le llamó Raba y dijo Raba, ¿sí? Que las dos cosas que estamos diciendo, estas dos cosas que estamos diciendo, lo apliquen, en realidad no están discutiendo, sino que las vamos a establecer en situaciones diferentes. Kan, es decir, cuando decimos que nos apoyamos sobre ella para hacer el Hatzerot del pan que ya está en la mesa, ¿de qué estamos hablando? De Mesubim Babait, cuando las personas están comiendo en una casa. Entonces, esa casa sirve para el Eruv Hatzerot, pero no sirve para el Shituf Mevot. A Balcán, pero ahí, cuando no nos podemos apoyar sobre ese pan por el causa del Shituf Mevot, de Mesubim Bajatzer, cuando están sentados comiendo en el patio. Y puesto que el pan que está en el patio sirve como Shituf Mevot, pero no sirve como Eruv Hatzerot. ¿Por qué? Porque el Eruv Hatzerot tiene que estar depositado en una casa y el Shituf Mevot tiene que estar depositado en un patio. ¿Bien? Entonces, por eso funciona para uno, pero no funciona para el otro. ¿Cómo va a responder la Gemara? Responde la Gemara y dice, el atama de Rab. ¿Cuál es el motivo de Rab? Que no enseñó el lenguaje de que los patios estaban abiertos unos con otros. Es lo que estábamos justamente diciendo aquí. ¿Por qué? De Kazabar, Emma Boinitar, Beleji, Bekorá, Achayu, Batim, Bejatzerot, Petujim, Letojo. Es decir, que un Maboy no queda permitido transportar en él hasta que no tenga un leji o una cora, un poste o una viga, y hasta que haya casas y patios abiertos a él, es decir, por lo menos dos patios con dos casas cada uno. Y esos dos patios, perdón, entonces, dos patios que están conectados entre ellos porque tienen una puerta entre ellos, puesto que pueden hacer un eruv y entonces se consideraría como un solo patio, entonces no funciona que yo pueda hacer con ellos el shituf meboot y por eso no enseñó Rav que los patios estaban interconectados entre ellos para poder enseñar el tema de cómo hacer el shituf meboot. Bien, hasta aquí entonces llegamos en nuestro estudio de hoy, el estudio que hemos realizado para el refuah shelema de los Jolim de Am Israel, de aquellas personas que necesitan su refuah shelema y particularmente para Shmuel Bar Yehuda, que Dios por le mande refuah shelema entre todos los demás enfermos de Am Israel y todos aquellos en el mundo que necesitan de refuah. Muchas gracias por estar ahí. Bedrat Hashem, nos veremos mañana.